bienvenidos a todos a esta ponencia de soluciones hidráulicas centrado con la gama de aerotermia, ¿vale? A lo largo del día de hoy ya se os ha contado todo lo que es una bomba de calor, incluso cómo está avanzando esta tecnología, cómo están cambiando a corto plazo y se esperan nuevas tecnologías en este sector, pero no podemos olvidar que esto al final tiene una aplicación de uso final y ese uso final depende del tipo de instalación. Entonces, para ver el diseño hidráulico, a mí me gustaría comenzar por ese análisis, porque no es lo mismo tener una vivienda unifamiliar que una plurifamiliar, no es lo mismo tener una instalación nueva donde es un lienzo en blanco, puedes hacer cualquier cosa, o básicamente tienes que comerte lo que hay y trabajar con ello. No es lo mismo que el espacio sea estrecho porque sea un piso pequeño, como ocurre cada vez más a día de hoy, o que contemos con una sala de máquinas y podamos trabajar sin preocupación de espacio. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta porque la solución hidráulica depende de estos factores. Centrándonos en los elementos radiantes, que es lo que más define la aerotermia de un futuro, podemos encontrarnos el mejor caso para trabajar con una aerotermia, que es su mejor amigo, el suelo radiante. En el suelo radiante, bueno, puede ser un suelo radiante o suelo radiante refrescante y, bueno, básicamente en cuanto al diseño de una aerotermia será igual, lo único que cambiará será el control del punto de rocío, que es el punto más crítico en un suelo refrescante. Pero hablemos de suelo radiante en términos amplios. Al final, estamos hablando de un sistema que trabaja a bajas temperaturas, que además se puede configurar una curva de compensación para incrementar al máximo la eficiencia del sistema. Cuanta más eficiencia, más ahorro para el usuario final, que es lo más importante, y además el suelo radiante cuenta con una inercia natural, con lo cual vamos a tener todas las características necesarias para que la aerotermia funcione en su mejor composición. Pero esto lo podemos tener principalmente si el proyecto es nuevo. Hoy en día en pisos, pocas reformas de viviendas unifamiliares se plantean el poner el suelo radiante por el trastorno que le supone. Entonces ya nos presentamos en casos menos favorables, en los cuales puede ser que el usuario final se anime a poner fan coils, que al final es una sustitución natural si quiere hacer una reforma de los radiadores, o que directamente no quiera cambiar esos radiadores y quiera trabajar con ellos. Entonces es nuestro deber tener en cuenta todos estos factores de cara a plantear cuál es el equipo que nos hace falta. ¿Cuál es lo más crítico de tener especialmente este tipo de elemento radiante? Un fan coil, un radiador, que no tienen una inercia como puede tener un suelo radiante con el que trabajar. Con lo cual, aquí ya en primer lugar tenemos que ver si nos va a valer, porque es una instalación nueva, podemos dimensionarla, nos va a valer con un pequeño depósito pulmón, una aguja hidráulica que nos compense y ya nos actúe para incrementar la eficiencia de nuestra aerotermia, o por el contrario, si estamos hablando de un sistema que no conocemos cómo funciona, que ya lleva instalado mucho tiempo, o que incluso tiene que dar servicio a varias plantas. Entonces lo mejor es utilizar la inercia como un separador hidráulico y separar primario y secundario. Es lo más cómodo para conseguir que estas instalaciones funcionen correctamente. Pero, aunque la tipología de aerotermia vienen a ser más o menos las mismas, no todos los fabricantes tenemos las mismas aerotermias. Y es aquí donde la selección de la aerotermia viene al caso. Volviendo al tema de la inercia, ¿qué es lo que influye en necesitar o no una inercia auxiliar? Pues bien, principalmente de cara a la aerotermia, de nuevo, lo que más influye es su actuación con respecto al desescarche en climas muy fríos y la modulación que tenga este equipo, ¿vale? Entonces, habrá fabricantes que te hagan poner una inercia
porque su tiempo de desescarche es bastante amplio, pues superando los 3-5 minutos de actuación continuos en desescarche, y por tanto necesitas un volumen de inercia para que el usuario final no note disconfort. O por el contrario, su modulación, su bomba hidráulica no permite actuar en tiempo continuo y produce muchos arranques y paros en el compresor, que al final estamos hablando de la vida útil del equipo, y al final no es lo más deseable. Lo mejor de nuevo es poner una inercia. ¿Qué es lo que influye en conocer nuestra aerotermia? Bueno, pues por ejemplo, hablando de la que mejor conozco, que es la de Panasonic, pues nosotros atacamos estos problemas pues pudiendo elegir el tiempo de desescarche. Puedes elegir si el volumen de inercia lo vas a coger del volumen de la calefacción o incluso del depósito de ACS. Se ha estado hablando incluso de hibridación de aerotermia con fotovoltaica. Si has conseguido acumular esa temperatura en el depósito de ACS, tienes el depósito a tope de acumulación, puedes utilizar el volumen de la inercia del propio depósito y te ahorras el poner un depósito auxiliar. Ahorro económico en la instalación. Y en cuanto a la modulación, nosotros lo atacamos con una bomba electrónica inverter de 0,1 Hz que es capaz de modular al mismo tiempo que un cadalímetro de caudal variable, que nos permite compensar y que todo trabaje de mano del compresor. Todo para que no solamente nos podamos ahorrar la inercia y permitir funcionar sin un depósito auxiliar, sino también para proteger el compresor, que aunque tenemos 5 años de garantía, es la vida útil del equipo, así que cuanto más protección, mejor. Pero por supuesto, cuanta más inercia en cualquier tipo de sistema hidráulico, va a ser mejor si trabajamos con una aerotermia. Al final, la eficiencia se incrementará. En cuanto ya tenemos la idea de nuestra aerotermia, pues en este caso habéis dicho, elijo Panasonic, y yo diré, sabia decisión. Entonces simplemente ya tenéis que elegir el tipo de tecnología en base a si es una vivienda unifamiliar, plurifamiliar, el tipo de instalación. Entonces, por ejemplo, en casos de sistema centralizado o viviendas unifamiliares donde hay una sala que va a poder ser una sala de máquinas, entonces la instalación más cómoda para el instalador sería una monobloc. Al final, la acometida sale directamente hidráulica, válvula de 3 vías, acometes directamente al depósito de ACS y a cualquier sistema hidráulico que haya. Si la instalación ya es plurifamiliar, o sea, va en un bloque de pisos, por ejemplo, y donde todas las exteriores van a estar en cubierta, lo más cómodo suele ser trabajar con un sistema B-block, es decir, el circuito frigorífico no se completa en una única unidad, sino que se completa entre una unidad exterior, que su nombre dice que va a estar en el exterior, y la unidad interior, que la nuestra es compacta de 60 por 60 para que lo puedas poner en cualquier sitio de la vivienda, por muy pequeña que sea. Y con esto, al final, como la acometida es frigorífica, puedes tener una instalación fácil, cómoda y sin ningún tipo de problema. Pero la realidad es que hoy en día cada vez vemos más las reformas, las rehabilitaciones energéticas. Y seamos realistas, lo que más hay a día de hoy en este aspecto son calderas, que más y más se animan a cambiar una caldera por una instalación de aerotermia. Quieren aprovechar una subvención o verdaderamente apuestan que es el futuro y que tenemos que contaminar menos. Entonces, hasta hace muy poco no había una solución eficiente en este aspecto en el sector de la aerotermia, porque aunque incrementemos la eficiencia, los gases refrigerantes no permitían alcanzar las altas temperaturas de trabajo de un radiador monotubo de hierro, que son los que utilizan en las casas de los años 60. Pero el R290 ha aparecido para solucionarnos este problema. Si necesitáis saber más de este refrigerante, os lo puedo contar después, pero es que si no, no me da tiempo a todo. Entonces, este tipo de tecnología nos permite conseguir altas temperaturas hasta 75 grados de impulsión, teniendo un primo hermano de una caldera, una nueva ventana abierta para un tipo de soluciones que hasta ahora se consideraban imposibles. ¿Qué particularidad tiene principalmente? Que
aunque la visión es muy parecida a la B-Block que os presentaba, verdaderamente es una monoblock. Todo lo que sale, el circuito frigorífico se contempla en la unidad exterior y todo lo que se sale ya es agua, la conexión es hidráulica. Para un fontanero esta instalación va a ser muchísimo más fácil, pero es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, esto ya hemos elegido nuestra aerotermia y ya pasamos un poco a los tipos de instalación, ¿vale? Entonces, podemos tener el mejor de los casos, una vivienda unifamiliar que va a ser nueva, o una plurifamiliar, un piso. En cualquiera de los dos casos es nuevo y podemos poner un suelo radiante porque hoy en día se considera como el mejor elemento radiante o el más cómodo a la hora del ahorro diario del usuario final. Entonces, lo más cómodo, algo que ocupe poco, algo que lo contemple todo y lo tengas en nada, simple de utilizar para el usuario final, sería pues un formato B-Block donde tienes el depósito de ACS dentro de la unidad interior, todos los elementos salvo el vaso de expansión de ACS que se pone en las acometidas de ACS. Simplemente se tienen los tubos encima y se hacen las acometidas. Primero las líneas frigoríficas hacia la unidad interior y después la ida y retorno tanto de ACS como de suelo. Pero la realidad es que la vida no es ideal y las mayores instalaciones son mucho más complejas. Podemos presentar una instalación, como comentaba, con radiadores. Entonces, para empezar, he puesto un ejemplo un poco más complejo en el cual no solamente tenemos radiadores, sino radiadores distribuidos entre varias plantas. Entonces, aquí lo mejor es ir en un formato donde pongamos un separador hidráulico y dividamos primario y secundario y cada bomba acometa a una planta, ¿vale? Luego simplemente pondríamos un depósito de ACS auxiliar detrás de la válvula de 3 vías y los dos circuitos independientes. En cuanto a opciones para fan coil, bueno, al final un fan coil puede ser planteado en muchas reformas de radiadores, así que la instalación sería bastante sencilla en el sentido de simplemente la acometida de clima va a ser directamente en paralelo todos los fan coils y si hace falta se pone un pequeño depósito pulmón en la línea de clima para asegurar que se contemple suficiente inercia. Eso no significa que vaya a ser siempre necesario, pero en muchas instalaciones no tenemos conocimiento de lo que hay aguas abajo y si verdaderamente queremos ir sobre seguro porque no sabemos cuánto volumen puede haber o cuál es el caudal que se alcanza en el sistema, entonces lo mejor es poner un pequeño depósito pulmón, una aguja hidráulica de 30 litros y sabemos que el sistema va a funcionar perfectamente. Pero también, y he dejado este para el final porque es el más complejo, podemos tener un sistema de un poco de todo, en el cual queremos dar servicio simultáneo a un suelo radiante o un fan coil o unos radiadores. Pongamos un ejemplo, una vivienda unifamiliar de unos señores mayores que le apetece reformar por completo su planta baja, pero deciden que la planta alta solo es para cuando vienen los niños o los nietos y no la necesito reformar. Entonces, nosotros tenemos que dar servicio simultáneo a dos temperaturas de impulsión distintas y esto es posible con una aerotermia. Solamente hay que tener en cuenta que la instalación es un poco más compleja, pero al final lo mejor para este tipo de instalaciones, de nuevo tenemos dos plantas, lo mejor es separar con un separador hidráulico, un depósito de inercia entre dos circuitos, el primario y el secundario, y acometemos al suelo radiante y a los fan coils. Con una válvula mezcladora, que es la que está en el circuito del suelo radiante, simplemente retornamos para que la temperatura de impulsión sea la adecuada en los dos circuitos. Y todo esto que veis aquí, nosotros lo tenemos en una única formato nevera, que sería este, para que la acometida sea mucho más simple. Es decir, las dos bombas de impulsión para los dos circuitos, la válvula mezcladora para que cada uno vaya a su temperatura, el depósito de acumulación de ACS y nosotros no pedimos inercia, todo lo tendríamos en formato 60×60 para facilitar la instalación. Con lo cual, estamos hablando de que hoy en día ya tenemos tecnología
nueva con el R290 que nos permite alcanzar hasta 75 grados de acumulación. Puede ser todo hidráulico. Y encima, en un formato compacto para las viviendas de hoy en día que cada vez tienen más exigencias de espacio, tenemos una solución completa y que es capaz de dar servicio a algo variado. Esto demuestra que lo más importante de cara a definir el diseño hidráulico es tener un amplio aspecto de cuál va a ser la demanda, quién es nuestro usuario final y cuáles son los tipos de aerotermia. Una vez lo tenemos claro, es simplemente ponerse. Y con esto termino. Espero que os haya resultado interesante. Si queréis que amplíe información, tenéis alguna duda, estamos en nuestro stand de Panasonic, no dudéis en preguntarnos cualquier cosa, ¿vale? Muchísimas gracias.